Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos esta mañana? Qué bueno que yo creo que si estamos acá estamos bien. Aunque haya situaciones difíciles, pero estamos bien. Es domingo una vez más, hermanos, y el tiempo sigue avanzando rápidamente. Estamos ya pasó el medio año, estamos precisamente a 2 de julio, se fue medio año y bueno, estamos aquí en la sexta semana de este estudio que comenzamos, que es de mentoría, de ser un mentor, de invertir tiempo en alguien, de invertir ese conocimiento que ya Dios nos ha dado, esa experiencia que ya ciertamente algunos tenemos más que otros. Y créeme que la edad no tiene nada que ver con la experiencia. Créame que la edad en realidad no, vemos gente inmadura a edad avanzada. Pero bueno, ahí cada quien que tome lo que le toca. Ahí no vamos a apuntar a nadie ni vamos a decir nombres. Pero la realidad es que la experiencia es eso, es lo que hemos vivido. Es lo que la vida nos ha enseñado. Es lo que Dios nos ha permitido atravesar, vivir. Entonces ciertamente algunos vamos a tener más experiencia que otros. Pero lo importante es que haya esa disponibilidad de pasar esa experiencia, de compartirla con la nueva generación, de compartir con aquel que aún no está en ese camino. Así que hermanos, esta mañana vamos a hablar de la historia de Pablo y Timoteo. ¿Verdad? La semana pasada hablamos de Bernabé y Timoteo, segundas oportunidades. Al comienzo de este estudio, hace 6 semanas, hablamos de Jetro y Moisés. Después, la siguiente semana, de Moisés y Josué. La siguiente semana, Elí y Samuel. Después, Mardoqueo y Esther. Y la semana pasada, Bernabé y Pablo, o Saulo en ese momento. Esta semana es Pablo y Timoteo, que ciertamente podemos ver que Pablo fue un gran mentor para Timoteo, y que Timoteo fue un gran aprendiz. Porque alguna vez usted ha oído esa frase que dice: es que tú no me enseñas bien. Podría ser que tú no estás aprendiendo bien. Podría ser, ¿verdad? La balanza puede estar de cualquier lado. ¿Será que el instructor tal vez no esté enseñando bien? Pero ¿será que tal vez el aprendiz no esté poniendo de su parte? O sea que ahí podemos decir que hay un 50-50 de probabilidad. Pero bueno, vamos a continuar con este estudio, hermanos. Vamos en oración para poder empezar. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias en esta mañana. Te damos las gracias, Padre, porque ciertamente el tiempo avanza. Ciertamente, Padre, un día más que tú nos has permitido estar aquí esta mañana. Una oportunidad nueva de poder ver la grandeza de tu obra, bendito Dios. Pero estamos aquí, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. Estamos aquí porque ciertamente tú ya pusiste en nosotros el querer como el hacer. Estamos aquí, Padre, porque ciertamente tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Tal vez este estudio nos esté hablando a varios de nosotros. Tal vez este estudio nos esté tocando la puerta
Padre, del siervo que debemos de ser al poder enseñar a otros, al poder invertir de nuestro tiempo, al poder invertir, Padre, no tan solo de nuestro tiempo, sino de nuestros recursos, para poder enseñar a alguien más, para poder pasar este plan, Padre, de generación en generación, de seguir avanzando en tu obra. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana. Te damos las gracias, Padre, porque ciertamente ha habido esa disponibilidad que es necesaria para poder aprender, para poder seguir avanzando. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das esta mañana, de poder seguir aprendiendo, de poder, Padre, seguir escudriñando tu palabra. Bendito Dios, te damos las gracias y te pedimos, Padre, que en esta mañana nos ayudes, nos des el entendimiento, la sabiduría para poder entender lo que tú nos has de hablar a través de tu palabra. Pidiéndote, Padre, que tú sigas tocando corazones, que tú sigas transformando pensamientos. Bendito Dios, es por eso que nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, y que sí, ciertamente todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, invirtiendo tiempo, invirtiendo en los demás. Ciertamente debe de haber un momento donde hemos invertido ya en nosotros mismos, que de otra manera no vamos a poder invertir en nadie más. Si usted no invierte en sí mismo, va a ser muy difícil que pueda invertir en alguien más. Esa es la realidad. Ese es el fundamento de poder invertir. Usted no puede invertir algo que no tiene, sencillamente. Si usted no tiene conocimiento, no puede invertir conocimiento. Si usted no tiene tiempo, no puede invertir tiempo. Si usted no ha hecho el énfasis de hacer algo intencionalmente, no va a poder hacerlo. De eso se trata la mentoría, de eso se trata en invertir en los demás. ¿Usted qué cree que habría pasado si Pablo no hubiese invertido en Timoteo? ¿Cree que en esta mañana podríamos estar hablando de esta historia? De la manera que vamos a hablar. ¿Cree que Timoteo hubiese sido el líder que fue? Si Pablo no hubiera invertido su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, su conocimiento. Es una pregunta que tenemos que llevarnos nosotros y pensar si en realidad ese esfuerzo va a ser una diferencia. Si en realidad ese énfasis de invertir en alguien más va a hacer una diferencia a futuro. ¿Verdad? Estamos aquí hablando casi de 2000 años después de una historia de Pablo y Timoteo. ¿Qué diferencia puede hacer lo que usted invierta en alguien más? Mire lo que nos dice el escritor, dice: por naturaleza, dice, los seres humanos queremos brillar y ser reconocidos. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere ser la estrella del show? ¿Quién quiere ser esa persona que es reconocida por todo lo que hace y todo lo que dice? El ser humano es lo que busca, en realidad esa es su naturaleza. Ser reconocido, ser el que brilla. Pero dice, el líder que al término de su carrera no ha sido capaz de preparar a otro para que siga su legado, ese líder ha fracasado. Si hay un líder que en realidad no ha hecho el énfasis en dejar su legado a alguien más, no ha tenido o no ha hecho el tiempo, no ha buscado la manera en realidad ha fracasado.
Alguien pudiera pensar que ya es tarde por su edad. Lo cierto es que nunca lo es. ¿Verdad? ¿Cuántos van a decir, no, hermano, eso ya quedó atrás, yo estoy disfrutando de mi tiempo, porque yo ya trabajé mucho, etcétera, etcétera? Pero la realidad es que nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar, si no lo hemos hecho ya. La oportunidad de pasar a otros nuestra experiencia se presenta cuando tenemos un gran cúmulo de esta. Vivimos en una época en la que necesitamos trabajar en equipo, pero para lograrlo hay que invertir en las personas. ¿Cuántas veces ha ido usted a algún lugar donde usted está buscando trabajo y le dicen, sí, tenemos aquí una posición, pero necesitas 3 años de experiencia? Y a donde quiera que va le dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo va usted a adquirir esa experiencia si no le dan la oportunidad? ¿Ah? ¿Quién de nosotros ha nacido con experiencia? ¿Quién de nosotros ha nacido sabiéndolo todo? La experiencia se adquiere a través de la vida, a través de los momentos que vive uno. Nadie nace con la experiencia que muchas veces se pide, si no hay quienes la traspasen. Morirá con ellos y la obra sufrirá la pérdida. Por eso, se hace indispensable que los adultos sean generosos y no egoístas para servir de mentores a los jóvenes, y estos últimos no deben de ser arrogantes, creyendo que no pueden aprender de los más viejos. Se necesita de la experiencia de los viejos y de la fuerza y dinamismo de los jóvenes. Si anhelamos que la obra del Señor se desarrolle, es necesario tener mentores y quienes deseen aprender. Se necesita de los dos. Se necesita de las personas que están dispuestas a pasar esa experiencia, pero también se necesita de aquellos que estén dispuestos a aprender de aquellas personas con experiencia. Así de que vamos, hermanos, a estar aquí en el libro de Hechos. Vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 16, que es la semana pasada estuvimos ahí, en el libro de Hechos, capítulos anteriores. Pero esta mañana quiero invitar a alguien que vaya a Hechos 16, verso 1 al 5, por favor. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les pidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Y dice, después llegó a Derbe y a Listra. ¿Después de qué? Recordemos que la semana pasada Pablo está listo y dispuesto para comenzar ese segundo viaje misionero. Que dice, es necesario que vayamos a ver cómo están todas esas iglesias que hemos comenzado, todas las iglesias que se han iniciado, para ver cómo están. Y entonces llegan a un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, ¿verdad? Porque había una tercera persona en discordia. Dice, no, pero él ya en una ocasión nos dejó, en una ocasión se retiró, en una ocasión no quiso hacer lo que era necesario hacer.
¿Por qué lo vamos a llevar otra vez? A causa de eso viene esta separación y Bernabé se va por un lado y Pablo se va por el otro. Pero aquí nos dice ahora en este capítulo, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Verso 41 del capítulo 15 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este es Pablo. Y ahora dice que después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. He aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo ya era conocido como un discípulo. ¿Qué cualidades tendría o qué lo hacía ver como un discípulo? Verso 2 nos habla un poquito de eso. Dice, y daban buen testimonio de él, los hermanos. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban no tan solo en Listra, sino también en Iconio. Dos ciudades diferentes, dos ciudades separadas, que dicen que daban buen testimonio de este hombre Timoteo. Que en el transcurso de este segundo viaje misionero de Pablo se lo encuentra. ¿Y con qué propósito? ¿Para qué? Necesitamos ver la importancia del testimonio. Cuando Pablo encuentra a este hombre que ya lo conocían como un discípulo, pero ahora viene a reafirmar en el verso 2 que dice que daban buen testimonio de él. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante era para Pablo encontrar a este hombre que era de buen testimonio? En otras palabras, Pablo no pasó ahí recogiendo a ver al primero que se me encuentre. Al primero que encuentre, este es el que voy a tomar como un discípulo, como un aprendiz, como alguien a quien puedo yo ser mentor. La importancia del buen testimonio es evidente. Todos aquí daban crédito de su buena reputación, de su fidelidad como creyente. Era un auténtico líder cristiano. ¿Cuán importante es el buen testimonio, hermano y hermana? Estamos hablando de dos ciudades que lo conocían, de dos lugares diferentes que estaban dando buen testimonio de este siervo. En Timoteo, aquí Pablo ve las posibilidades de alguien prometedor. En Timoteo, Pablo ve esas cualidades y piensa que aquí hay una buena oportunidad para ser el mentor que él debería de ser. Aquí ve la posibilidad de alguien prometedor para la causa del evangelio y empieza a invertir tiempo en él. Y empieza a invertir tiempo en este discípulo Timoteo. Verso 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo estuvo en la disposición de que este siervo empezara a caminar con él, empezara a ir en este viaje. Vio la oportunidad de empezar a invertir tiempo en él. Y lo tomó y lo llevó. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó. Sabemos que la circuncisión era parte del pueblo judío. Era algo esencial en aquel tiempo.
Pero ¿por qué Timoteo no era circuncidado? Porque su madre era judía, pero su padre era. Entonces no fue circuncidado. Pero ¿por qué de entrada Pablo es lo que hace? ¿Por qué la importancia de la circuncisión para este hombre que si no mal recuerdo, Pablo en algún momento dijo eso no importa, seas circuncidado o no lo seas? ¿Por qué la importancia de tomar a este hombre, a este discípulo, bueno, que era un joven en realidad en ese tiempo? ¿Por qué la importancia del primer paso que tomó es la circuncisión? Dice, tomándole, le circuncidó por causa de ¿qué? De los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En otras palabras, Pablo lo que no quería era que hubiera ese tipo de comentarios de, oye, en realidad ese es un discípulo tuyo. En realidad él es merecedor de estar ahí en ese lugar. Porque no es circuncidado. Porque no tiene la circuncisión. En realidad ese es un judío. Pablo trató de evitar todos esos comentarios que al final de cuentas él tendría que dar explicaciones. Y así lo hizo. Porque todos sabían que su padre era griego. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? Para que las guardasen. En otras palabras, Pablo toma a este siervo, discípulo, Timoteo, y empieza a invertir su tiempo, y empieza a invertir su conocimiento, y empieza a invertir no tan solo tiempo y conocimiento, sino la práctica. En ese viaje misionero empieza a envolverlo en todo lo que Pablo conocía. Empieza a llevarlo a todas estas diferentes iglesias para entregar las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? Para que las iglesias empezaran a trabajar de esa manera, empezaran a mantener todas estas ordenanzas, para que hubiera una unanimidad en las iglesias, en todas estas diferentes ciudades. Tenemos que hacer referencia a lo que Pablo alguna vez en algún momento dijo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 8:13. ¿Quién quiere ir ahí, por favor, y ver qué nos dice la palabra? ¿Por qué Pablo hace esto con este siervo? La intención principal de que este hombre fuera circuncidado. 8:13. Sí, 8:13. Amén. Dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. Dice, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En otras palabras, cuando Pablo encuentra a Timoteo y sabe que no es circuncidado, dice, esto es lo primero que vamos a hacer. No quiero que esto sea una piedra de tropiezo para todos estos judíos. Y Pablo nos lo dice muchas veces, dice, me he tenido que hacer a ciertas cosas para el crecimiento de la obra.
He tenido que ver las cosas de una manera diferente. He tenido que hacer cosas de una manera diferente para que yo no sea tropiezo para nada. Aquí podemos ver que Pablo estaba en toda la disposición de invertir su tiempo, conocimiento y práctica en este hombre que acababa de encontrar. También tenemos que ver que importante es la sujeción que Pablo guardaba. Porque ciertamente Pablo era un hombre estudiado. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero ¿qué nos dice que él estaba haciendo? Dice que él iba pasando por las ciudades y les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. No era algo que él se había inventado o que él creía que tenía el conocimiento, sino que él estaba simplemente llevando todo lo que se había acordado por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Él estaba en total sujeción. No porque él tuviera más conocimiento iba a inventarse algo en el camino. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que la obra del Señor creciera. Para que ahora este siervo que acababa de encontrar entendiera la realidad de las cosas, lo que era necesario hacer, el esfuerzo que era necesario para poder seguir llevando todo esto a las iglesias. Verso 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Será que esto tiene mucho que ver con el aumento de las iglesias, con el crecimiento de las iglesias? Que dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban esa causa de la sujeción, esa causa de mantener la sana doctrina, esa causa de seguirla compartiendo, no a nuestra propia opinión, sino a lo que la palabra nos dice. Ciertamente en aquel tiempo no había una Biblia, pero eran las ordenanzas que habían acordado todos los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que hubiera una unanimidad en las iglesias de todas estas ciudades que ellos habían comenzado. Podemos ver que el esfuerzo estaba dando fruto. Podemos ver que el esfuerzo que Pablo estaba haciendo juntamente con Timoteo estaba dando fruto. Porque la palabra nos dice: y aumentaban en número cada día. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que ciertamente se necesita de un esfuerzo? Se necesita de un sacrificio. Para poder servirle al Señor. Eso es lo que tenemos que entender como creyentes. Que sí, claramente Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Pero Dios nos sigue dando la oportunidad de nosotros ser esos siervos. En otras palabras, de tener esa bendición de ser un siervo de Dios. Compartiendo el conocimiento, compartiendo nuestro tiempo, compartiendo en esfuerzo y sacrificio. Quiero invitar a alguien que vaya a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, por favor. Amén. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean de honra para enseñar también a otros. Amén. Miren lo que nos dice 2 de Timoteo, que ya esta es una de las cartas, esta es la segunda carta que Pablo le escribe a este siervo, a este
a este aprendiz en su momento, a este hombre del que él pudo invertir su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, para que él fuera otro siervo que en algún momento, y que en este momento le está pidiendo que ahora él sea el que pase todo este conocimiento, que ahora sea él el que siga y continúe con este proyecto. Miren lo que dice el verso 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí podemos ver de entrada primeramente la relación que se establece entre ellos. La relación que creció a través de pasar ese tiempo dedicado, de vivir en esfuerzo, en dedicación, en las cosas de Dios. Se relaciona de una manera que ahora Pablo lo reconoce como a un hijo. Como a un hijo. Dice: tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate. Y en el capítulo 1 le habla de igual manera. Le habla de igual manera a Timoteo. Podemos ver en el capítulo 1, en el verso 2, dice: a Timoteo, amado hijo. Amado hijo. Y ahora estamos en el capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos ver de entrada la relación de esta relación entre Pablo y Timoteo. ¿A qué punto llegó? De Pablo ahora reconocerlo como un hijo verdadero, pero pues sobre todo como un hijo espiritual, donde él podría confiar ciertas cuestiones relacionadas al ministerio y tal vez personales también. Podemos ver que lo que más le mortificaba a Pablo era el abandono de algunos que lo acompañaban en algún momento. Por eso es que Pablo le dice estas palabras a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate. En los versos anteriores Pablo dice, verso 16 del capítulo 1, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Perdón, un verso anterior, el 15. Dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales, dice, son Figelo y Hermógenes. En este camino de evangelización, en este segundo viaje misionero, hubo algunos que simplemente, como le pasó a Marcos en su momento, se separaron, dejaron a Pablo solo, lo abandonaron en el camino. Y aquí en esta carta a Timoteo le recuerda a Pablo a Timoteo: mira, esto es lo que ha sucedido. Ha habido personas que sí en su momento estuvieron ahí, pero se separaron, se apartaron, se alejaron. Y ahora dice: pero tú, esfuérzate. En otras palabras, el ministerio es dedicación, es esfuerzo, es sacrificio. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en lo que Jesucristo ya te ha permitido hacer. Esfuérzate en lo que Él quiere que tú hagas. Mantente ahí. Sé consistente. No te desanimes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo: esto es una cuestión de entrega. Es una cuestión de entrega. No puedes tomarlo a la ligera.
Porque puede ser que en el camino te desanimes. Porque puede ser que en el camino pierdas la fuerza. Dice, esfuérzate. Aquí muestra que la tarea de preparar y entrenar a líderes, no todos llegarán a ser completamente fieles. No todos llegarán. Pero Pablo nos dice, esfuérzate. Esfuérzate, toma ánimo. Pablo en esta carta le habla de ciertas situaciones que él vivió. Que ciertamente Timoteo todavía no estaba ahí presente. Donde fue apedreado, donde fue perseguido, donde fue encarcelado. Y ahora él dice, esfuérzate. Porque habrá muchos que no llegarán a la meta, porque habrá muchos que en el camino se desanimarán. Pero tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese esfuérzate significa que nada es gratis. Todo en la vida requiere trabajo y constancia. Todo en la vida requiere de trabajo y constancia. Vivimos, a lo mejor aquí alguien me pueda desmentir, pero vivimos en la época de la que la ley del menor esfuerzo. ¿Ah? Vivimos en esa época, hermano y hermana. Usted lo puede ver en todos los ámbitos. Yo nomás voy a hacer lo necesario. Y si se puede menos, qué mejor. Estamos en la ley del menor esfuerzo posible. Y Pablo nos dice, esfuérzate. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. No puedes tomar esto a la ligera. Sí habrá contratiempos, sí habrá situaciones difíciles, pero tú permanece ahí, esfuérzate. Todo en la vida requiere de trabajo y constancia. Sin embargo, para llegar a ser un líder productivo para la obra del Señor, se requiere de esfuerzo. Se requiere de que tú vayas la milla extra. Se requiere de que tú intencionalmente tomes esa decisión. Intencionalmente. Pablo le pide que lo que él ha oído de él, dice, ante muchos testigos. En otras palabras, lo que tú has aprendido, lo que tú has visto, lo que tú has oído en frente de tantos testigos de mí, dice Pablo, eso encarga a hombres fieles. Eso encarga, así como Pablo oyó el testimonio de Timoteo cuando llegó a ese lugar, dijo, este es un hombre fiel, al que yo puedo encargar que continúe esta obra. Este es un hombre fiel al que yo puedo invertir mi tiempo para que él sea el que pase a la siguiente generación. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. ¿Qué es ser idóneo? Puede ser cualquier persona. O es una persona que tiene ciertas cualidades para enseñar, que tiene lo necesario para enseñar, que tiene ciertas cualidades que son necesarias para enseñar también a otros. Ese es el encargo que Pablo le hace a Timoteo, que encuentre hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y eso es de lo que estamos hablando, hermano y hermana. De ser mentor. De ser esa persona que está invirtiendo el tiempo en alguien más, para que ese alguien más en su momento lo pase a alguien más. Para que sea una cadena de continuidad para el beneficio de la obra del Señor.
Ahora el mentor, dice, debe de tener autoridad moral sobre la que enseña. Debe tener autoridad moral sobre la que enseña, dice. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede practicar o esperar que alguien practique lo que él no practique. ¿Verdad? Porque es bien fácil decir, no, haz esto. Es bien fácil decir, no, ve y haz aquello. Pero ¿qué estás haciendo tú como ejemplo? Pablo, por eso se pone él mismo como ejemplo. Todo lo que has oído de muchos testigos, ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero todo comienza con tu ejemplo. Todo comienza con tu conducta. Todo comienza con lo que los demás están viendo de ti. Sé ese ejemplo. Da buen testimonio. Entonces el escritor aquí nos hace una pregunta que tal vez es un poco personal. Dice, ¿animarías a alguien posible aprendiz a que imite tu conducta? ¿Tú serías capaz de pedirle a alguien que te imite? Eso quiere decir que tienes un buen testimonio. Eso quiere decir que tú estás en tu pleno conocimiento de que eres un buen testimonio para pedirle a alguien que te imite. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Te animarías a pedirle a alguien que te imite, que imite tu conducta? Pablo le encarga a Timoteo que siga pasando el conocimiento adquirido y a su vez el que lo recibe que esté capacitado también para poder pasarlo en su momento. Pablo quiere y nos anima a que busquemos aquellos prospectos, aquellos personas que ya hemos visto que tienen una cualidad que simplemente les hace falta desarrollar, que estén en la disponibilidad de querer aprender para en su momento poder enseñar. Quiero invitar a alguien que vaya al capítulo 3 de segunda de Timoteo, verso 10 al 12. Amén. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amén. Y, Amén. okay. Me dice, pero tú. Aquí vuelve otra vez. Aquí esto es lo que hace la diferencia. En otras palabras nos está diciendo, esto es lo que hace la diferencia. Sí habrá personas que en su momento se apartarán. Sí habrá personas que en su momento no querrán seguir. Sí habrá personas que en su momento no querrán aprender. Pero tú. Pablo nos habla a cada uno de nosotros, dice, pero tú. Pablo le está hablando aquí a Timoteo, pero tú. A diferencia de aquellos que nos habla en los primeros versículos de este capítulo 3, a diferencia de aquellos, porque dice verso 1, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios. Habrá. ¿Cree que estamos viviendo en ese tiempo, hermano y hermana? Pablo nos está hablando, dice, pero tú sigue ahí, persiste. Sigue en el camino de Dios. Pero tú, dice, has seguido mi doctrina. Tú, a diferencia de aquellos, dice, has hecho la diferencia. Tú has escogido el buen camino. Has seguido la buena doctrina. Y cuando habla ahí de mi doctrina, no es que fuera la doctrina de Pablo. Era la doctrina de Dios. Para lo que Pablo había sido llamado. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Has seguido mi conducta. Has seguido el propósito. Has seguido la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia. Tú has sido un buen aprendiz. No tan solo que has seguido todas esas cosas buenas, pero también has estado ahí. Y también podrán venir aquellas persecuciones, padecimientos, como los que dice me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. En otras palabras, Pablo le está diciendo, hasta ahorita has seguido la buena doctrina, hasta ahorita has aprendido bien, pero está preparado. Tienes que estar preparado porque pueden venir persecuciones, porque pueden venir padecimientos. Dice, así como me vinieron a mí. En otras palabras, como mentor tenemos que exponerlo todo. Como mentor tienes que hacerle saber que sí, como hay cosas buenas, también va a haber cosas no tan buenas. Para las que tienes que estar preparado, para las que tienes que estar listo, sin desistir. Porque dice, porque de todas me ha librado el Señor. Porque el trabajo, dice Pablo, que yo estoy haciendo no es para mí. El trabajo que yo sigo haciendo a pesar de todas estas situaciones es para el Señor. Y Él es el que me ha librado de ellas. Verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Cuántos esta mañana queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a en realidad vivir una vida piadosa en Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir una vida de la manera que Dios quiere que vivamos? Porque dice, padecerán persecución. Así como Pablo la vivió. Todo aquel que esté dispuesto a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, padecerá persecución. Pablo le recuerda algunos elementos ocurridos en su primer viaje misionero, recordándole que el servicio al Señor tiene un precio. Estamos dispuestos a pagar ese precio. El servicio al Señor requiere de un precio. Pero mire lo que Mateo 5 dice. ¿Qué dice Mateo 5? Alguien si lo puede encontrar rapidito. Mateo 5:10. El servicio al Señor, hermano y hermana, requiere de un precio. Pablo se lo está advirtiendo a Timoteo. Pablo le recuerda que muchos ya se han quedado en el camino, que muchos desistieron, que muchos se apartaron,
que muchos lo dejaron solo en aquellos momentos de dificultad. Pero mira lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, alégrense, gócense aquellos que están sufriendo persecución por causa de la justicia, no por cualquier cosa, por causa de la justicia, por causa del ministerio, por causa de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bienaventurados son, porque de ellos es el reino de los cielos. Quien se proponga ser fiel a Dios tendrá problemas. Jesucristo mismo nos lo aclaró. Jesucristo mismo nos lo dijo. Pero son mejores los problemas con Dios que con el mundo. Son mejores vivir los problemas con Dios que vivirlos con el mundo. Para ser completamente leal al Evangelio hay que dejar otras lealtades y entonces comienza la persecución. No estamos exentos, hermanos, de vivir en persecución. Si usted quiere serle fiel a Dios, usted de alguna manera será perseguido. Entonces déjeme hacerle esta pregunta. ¿Ha sufrido en algo por el Evangelio? ¿O ha sido muy cómodo? Contéstese esa pregunta usted. Hasta el momento que usted ha vivido en este Evangelio, ¿usted ha sufrido algo o ha estado cómodo? Y entonces relaciona eso con la persecución de la que nos habla Pablo, para saber si estamos haciendo lo correcto, para saber si estamos siendo fieles, para saber si en realidad queremos ser ese mentor, o tal vez en este momento queremos ser el aprendiz. Pero no hay más. Tenemos que ser uno de los dos. ¿Estamos dispuestos a aprender o estamos dispuestos a enseñar? Y ya vimos algunas de las cualidades que debe tener el que enseña. Y ya vemos algunas de las cualidades que debe tener el que va a aprender. ¿Dónde estamos, hermano y hermana? Vamos a concluir. Con frecuencia, los líderes sobresalientes hacen lo que las iglesias les piden, pero pocas veces dedican tiempo para observar a los jóvenes. Sus muchas ocupaciones no les permiten mirar a los aprendices potenciales. No siempre podrán servir de mentores, pero pueden pedírselo a otros hermanos maduros. Pablo no solo vio a Timoteo, observó su conducta, conoció a su familia y escuchó lo que los demás tenían que decir de él. De no haberlo instruido y guiado, el mundo cristiano habría perdido a uno de los más importantes líderes del primer siglo. Aparte de eso, el mismo apóstol se habría visto privado de un fiel compañero hasta el final de sus días. En los momentos que todos le habían abandonado, Timoteo estuvo junto a él. Es de suma urgencia que los líderes maduros estén atentos, observando y analizando a los que asumirán los desafíos de liderar a las siguientes generaciones con fidelidad. Y los dejo con esta cita, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios me los bendiga.